Segundo bloque de nuestros cables sueltos y me voy a conectar en este momento con la salud, con el cuidado de nuestro cuerpo, para conocer un poquito más de cómo puedo estar mejor. Y por eso, como yo no me ando con chiquitas, me busqué un quiropráctico y está con nosotros Pedro Cantarelli. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido a Cables Sueltos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, ya estamos, sí, ya estamos entre almuerzo y mate. Sí, ¿viste? Exacto. Pedro, contame un poquito de qué se trata esto de la quiropraxia, cómo fue que empezaste vos también, que te interesó. Bien. Mira, la quiropraxia en el mundo y aquí en la Argentina es una profesión de la salud que se encarga de una parte exclusiva y fundamental del cuerpo humano que no la hace ninguna otra profesión, que es la de detectar, analizar y corregir subluxaciones vertebrales. Una subluxación vertebral es una vértebra que se desalinea con respecto a las vértebras vecinas, se sale de su lugar y hace una presión o ejerce una presión sobre una parte del sistema nervioso. Y ahí es donde se produce el problema principal, que es a eso a lo que nos dedicamos. ¿Por qué? Porque a través de esos canales o esos conductos o esos cables que nos conectan internamente, que es el cerebro con el resto de todo el cuerpo, nuestro organismo funciona. Es decir, el cerebro y la columna en sí le dicen a cada una de nuestras 70 trillones de células qué tienen que hacer y cómo funcionar para adaptarnos al medio ambiente externo e interno, ¿sí? Bien. La quiropraxia viene a dejar ese canal o esa comunicación lo más libre posible o ese pasaje de información entre cerebro y cuerpo y cerebro lo más libre posible. Por ende, naturalmente el cuerpo funciona como debería funcionar. Bien, ¿sí? Pedro, contame un poquito, porque yo no sé si es que antes no teníamos, los seres humanos en general, no tenían tantos problemas de columna. ¿Es una molestia actual o realmente no había antes cura o no se dedicaba tanto a esto? Sí, no, en realidad, como todo en la vida, el ser humano siempre está en continua investigación, en continuos conocimientos nuevos y demás. En realidad antes se lo iba piloteando como se podía. La expectativa de vida también del ser humano hace, no sé, 50 o 60 años atrás era otra, hace 120 años atrás también era otra, era mucho menos que la que ahora. Las actividades que se hacían antes también eran otras, por ende las exigencias hacia el físico y hacia la parte cognitiva también era otra. La quiropraxia como profesión tiene algo más de unos 120 años de existencia. Aquí en la Argentina no tiene más de 25 años, debe estar cumpliendo este año 25 años de que se trajo la profesión aquí en la Argentina. La quiropraxia como profesión nace en los Estados Unidos. Allí, por la masividad de gente que practica la quiropraxia, allí son doctores en quiropraxia, es la tercera profesión más numerosa en la rama de la salud en Estados Unidos, la medicina, odontología y luego vienen los quiroprácticos. Aquí en la Argentina todavía está en auge, somos muy pocos los quiroprácticos que habemos sí, claro, en la Argentina. Y hará unos 25 años, más o menos a través de la Asociación Quiropráctica Argentina, comienza todo a moverse y a empezar a tener los primeros alumnos en su formación como quiroprácticos. Todavía en la Argentina no hay una carrera en sí como quiroprácticos, es decir, uno para recibirse de quiropráctico primero tenés que ser aquí en Argentina kinesiólogo, licenciado en kinesiología, y luego poder hacerlo en la Asociación Quiropráctica Argentina 2 años más, que con los conocimientos previos que ya se tiene, te especializa y te enseña a ser quiropráctico, ¿sí? Serían como 7 años más o menos de formación. Qué bueno que lo aclares porque obviamente también estamos hablando de la salud, estamos hablando de una de las partes más fundamentales de nuestro cuerpo que nos permite estar erguidos y caminando todos los días, y por ahí hay mucha gente que no está preparada y que realiza por ahí tratamientos de fisioterapia o de rehabilitación que no están formados
armados para eso, ¿no? Sí, bueno, sí, yo creo que eso también está en cada uno de nosotros como pacientes o como habitantes, en saber a dónde voy y a dónde no. Yo trato de enfocarme siempre en lo más profesional, decirles sí, si quieren sacarse cualquier tipo de duda, siempre vean de que, a ver, hay una página que es la Asociación Quiropráctica Argentina, que es www.quiropraxia.org.com, y ahí te sale qué quiropráctico tiene cerca o existen en todo el país, ¿sí? Claro. Eso es una forma más segura para saber, mira, voy a un lugar o voy al otro, está avalado o no está avalado y demás, ¿sí? Hoy en día yo veo sobre todo muchos niños y jóvenes con muchas dolencias, sobre todo que tienen que ver con problemas en la columna. ¿A qué edad es recomendable comenzar o hacer una consulta? Bien, buena pregunta. Arranquemos por el principio. Si alguien me pregunta si hay que tener o no una dolencia para ir a un quiropráctico, mi primera respuesta es no. En realidad, la quiropraxia no es un tratamiento, ¿sí? Para el tratamiento existen otras profesiones, como la medicina y demás, que se encarga de buscar y corregir enfermedades y sintomatologías, que la quiropraxia no lo hace a eso. Es decir, no hay una... El quiropráctico no tengo que ir yo con dolencia a verte a vos. Claro, no es necesario. No es necesario. Es decir, el quiropráctico trabaja sobre la columna vertebral, busca dónde está una vértebra que se ha subluxado, que se ha salido de su lugar y la corrige. Pero no hay una vértebra para el dolor de cabeza, otra para el mareo, otra para la acidez estomacal, u otra para el estreñimiento, u otra para el dolor muscular. Sino que en realidad se corrige la columna en general, se deja libre el pasaje de información que hablábamos antes al principio, todos los canales de comunicación quedan libres, por ende la información y el sistema nervioso no tiene ningún tipo de interferencias, por ende cada parte del cuerpo sabe cómo tiene que funcionar, como está preparado naturalmente para hacerlo. Por ende, todo este tipo de sintomatología que hablé antes y muchísimas más, las que se te ocurran en el cuerpo, empiezan a ceder, pero no porque es una vértebra directa con una sintomatología, sino que el cuerpo, al funcionar bien, estar más saludable, a su nivel de salud empezar a aumentar, empieza también a corregir ese tipo de cosas. Por ende, por eso, cuando hablamos de quiropraxia, hablamos de cuidado quiropráctico y no de un tratamiento quiropráctico, ¿sí? Y en este cuidado, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué me recomendás vos si voy a verte? Está bien. Te termino, Sí. la pregunta que habías dicho antes es, ¿quién puede, por eso cualquier persona puede recibir cuidado quiropráctico, tenga o no tenga molestias? Si me preguntás, el 90% de las personas que entran a mi consultorio tienen molestias, porque nuestra sociedad está acostumbrada a eso. Y esperamos hasta que nos duela para actuar. Exactamente, sí. Pero cualquier persona puede recibir cuidado quiropráctico, desde que nacen, recién nacidos, hasta personas ancianas, hasta la tercera edad. Yo tengo pacientes, mi hija desde que nació recibe su cuidado quiropráctico y tengo pacientes de 95 años. Me explico, en esa rama cualquiera lo puede hacer. ¿Y cuál es la diferencia entre una niña, hacías referencia a tu hija, y un paciente de 95 años? ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo desde pequeño a empezar por ahí de más grande? Los beneficios, cuanto antes se comience con el cuidado quiropráctico, lo que se puede hacer, lo que se genera en el cuerpo es que el cuerpo, al ir creciendo y sabiendo con los mensajes llegando a cada una de las 70 trillones de células que tenemos, el cuerpo se vuelve cada vez más activo, cada vez más adaptable, por ende no tiene las, ¿cómo te puedo decir? Las inclemencias las que sufrimos nosotros cuando nacimos sin tener un cuidado quiropráctico. ¿Por qué? Porque siempre causas traumáticas, causas químicas, el estrés emocional, el estrés laboral y demás, son las causas que hacen que las vértebras puedan salirse de su lugar en la columna. El primer trauma que tenemos desde que nacemos es directamente el parto. El parto asistido por un médico, que sí o sí a veces se tiene que hacer y demás, y está bien hecho, pero eso también es un trauma hacia el cuello de la persona. Desde ahí en adelante, cuando comenzamos a caminar por golpes, por caídas, el estrés químico que le llamamos,
estar en medio ambiente contaminado, respirar aire contaminado, el agua con diferentes tipos de químicos, la comida que cada vez tiene más químicos y demás, eso genera intoxicaciones y generan que los músculos también se retraigan y movilicen ciertas vértebras que no tendrían que estar movilizadas. Y obviamente el estrés, ¿no? El estrés general o el estrés emocional, que también los adultos es el porcentaje que más influye. Siempre están presentes todos los tipos de estrés, ¿no? Estrés químico, físico y emocional. Pero en los distintos tipos de la etapa de la vida, algunos influyen más que otros. Sí, seguro. Y el sobrepeso, porque hoy leía un informe más que alarmante del INDEC que hablaba de que 6 de cada 10 argentinos padecen sobrepeso u obesidad. Cifras muy alarmantes y pensaba, bueno, también tiene que ver con absolutamente todo, ¿no? Sí. A ver, nosotros desde la quiropraxia o como quiroprácticos recomendamos un estilo de vida saludable. Obviamente nuestro enfoque, nuestra línea, nuestro objetivo de trabajo es siempre la subluxación vertebral, es decir, buscar en la columna qué vértebra se sale, pero también el objetivo que eso tiene es mejorar o darle la posibilidad que esa persona aumente sus niveles de salud. Pero también no es la única cosa que aumenta los niveles de salud. Tener una correcta alimentación equilibrada, nutrida, tener las horas suficientes de descanso, ni de más ni de menos, tener una actividad física regular, pero de bajo impacto aunque sea, pero regular y mantenida en el tiempo, que el cuerpo haga actividad, tener una mentalidad positiva ante las cosas y demás, esas son, creo que, como una base, si llamémosle una recetita para decir, bueno, si tenemos eso más o menos equilibrado en un nivel que se pueda, que lo podamos cada vez aumentar de a poquito, y a veces cuando esto baja, bueno, tratar de enfocarnos más en esto y subir y lo otro mantenerlo, pero es como una receta donde decir, mira, si yo le agrego esto al cuerpo, descanso, actividad, una mentalidad positiva y una buena nutrición, y que el cuerpo sepa aprovechar todo eso, porque ahí también es donde cumple la función el no tener interferencias en la columna, es decir, tener una columna alineada, tener un cuidado quiropráctico regular y agregarle cosas positivas al cuerpo, es donde el nivel de salud ahí empieza a elevarse, ¿sí? Claro, entonces, fíjate que siempre hablamos de salud, no hablamos de te duele la cabeza, estás con migraña, estás con mareos, tenés acidez. Si bien todas esas cosas sí suceden, son partes del cuerpo, pero lo que hablamos es de salud, de elevar los niveles de salud, porque todo eso, cuando se eleva el nivel de salud, empiezan también a desaparecer. Obviamente que hay cosas que no, que hay que trabajarlas, y ahí tenés que ir a un profesional capacitado para eso. Pero a su vez, paralelo a un kinesiólogo, a un médico o a un nutricionista, se puede hacer el cuidado quiropráctico, ¿sí? Una cosa no reemplaza a la otra. Bien, bueno, Pedro, si bien nos aclarabas que todos podemos ir y en cualquier momento, no necesariamente con dolencia, ¿quiénes son las personas que más se acercan a consultar, que solicitan tus servicios? En un primer momento, generalmente las personas en edad activa, es decir, de 20 años hasta 50, 60, es el mayor porcentaje que encuentro en mi consultorio, pero en las visitas subsiguientes, cuando entienden la idea, decís, bueno, mirá, yo me estoy cuidando la columna porque vine por un dolor, pero este hombre me dice que también ya venía desde antes. Es más, esto que corrijo hoy lo tenía de hace 20 años, entonces traigo a mi hija. Y entonces le voy a decir a mi marido. Y está mi papá allá también, que vengan y lo prueben y vean, porque en realidad yo vine por esta molestia, pero ya esta molestia, lo que originó esta molestia empezó como hace 20 años atrás. Claro. ¿Me explico? Entonces cuando empiezan y les cae la ficha de eso, y es otra forma de ver la salud, ¿sí? No es quedarnos solamente con tapar el síntoma o con trabajar sobre el síntoma, sino decir, a ver, ¿por qué me está doliendo? Por esto, bueno, a ver, ¿qué hizo o qué hice en mi vida para que esto suceda o qué no hice? Entonces cuando uno empieza a hacerle ver esa parte al paciente, directamente ya vienen el resto de la familia, ¿no?
Claro, no, y además me imagino que mientras más grandes vamos, ya vamos con más vicios de postura. Bien, estamos hablando, digo, no sé si soy psicosomática o qué, pero mientras hablamos y me veo que estoy encorvada, tirada sobre el escritorio, me empezó a doler. Y digo, ¿será que empiezo medio a psicosomatizar? Está bien eso, sí, se va generando vicios, se va generando malas posturas, que en realidad la postura es lo que el cuerpo te permite hacer. Pero una vértebra que se salió o se subluxó cuando tenías, no sé, 10 años, han pasado 15 años más y estando fuera de lugar. Y eso genera que el cuerpo se tenga que adaptar nuevamente, porque el cuerpo siempre se está adaptando, aunque prefiere hacer un mal menor, que es cruzarse, girar y demás, antes que una vértebra en mal posicionamiento y se lesione y haga un mal mayor. Prefiere un mal menor. Por ende, uno, a medida que va pasando el tiempo, va haciendo y entre comillas deformando o armando una nueva anatomía dentro de la columna que cuando lo tomamos desde pequeño no tenemos ese tipo de cosas y es mucho más rápido volver a la normalidad de esa columna. Sí, bueno, que realmente muy interesante, Pedro. Sí. ¿Cómo es el tratamiento, la sesión que vos realizás? La primera. Las visitas, en realidad uno va al quiropráctico, le hacemos todo un chequeo, una historia de salud para ver para empezar a conocerlo al paciente. Se hace en una camilla especial para quiropraxia. Hay muchas formas de ajustes. Me preguntan si se puede hacer para embarazadas, si se puede hacer en niños, se puede hacer en adultos, se puede hacer en todos. Hay técnicas para todo tipo de personas y de situaciones y de circunstancias. Entonces uno como quiropráctico va a ir eligiendo y adaptando el ajuste para darle la mejor. El ajuste le llamamos al proceso de llevar la vértebra a través de un movimiento suave, rápido y preciso. La vértebra a su correcta, lo más cerca posible de la alineación correcta. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva siempre va a ser la inteligencia propia del ser humano. Perdón, le pegué el alcohol. No le hace. La inteligencia propia del ser humano, nosotros llamamos inteligencia innata, que es esa capacidad inherente que tiene el cuerpo de sobrevivir por sí solo. Que le dice al corazón cómo tiene que latir, que le dice a tus músculos cómo se tienen que contraer para que vos te mantengas erguida y no te caigas desplomada hacia adelante, que le dice al estómago cómo tiene que tanto ácido segregar y cuánto no. Todo eso lo hace la inteligencia propia del cuerpo. Algunos le llaman naturaleza, nosotros le llamamos inteligencia innata, que es esa capacidad de mantenerte activo y de poder funcionar, ¿sí? Bueno, básicamente es Eso es como lo básico, que realmente me ha generado mucha intriga, porque incluso las personas que conozco que han hecho tratamientos quiroprácticos, les ha cambiado el humor, la energía. Totalmente. Por ahí no es consciente, pero los que se dan cuenta dicen, te juro que descanso mejor, estoy más contenta, tengo más energía. Exactamente, es todo un feedback, digamos, que cada vez se va retroalimentando a sí mismo. Como pasaba también para lo negativo, cuando uno no funciona bien de una forma o le molesta de esto y no puede hacer esto otro, se empieza a frustrar con esto y va cada vez aumentando, es como una bola de nieve negativa. Cuando empezamos a cortar con eso, decís, mirá, ajustamos esta vértebra, fíjate que va a empezar por lo menos a cambiarte el sueño. Entonces uno se levanta, es muy notorio, sobre todo en los primeros ajustes, que eso sucede. No es que hay una vértebra para el sueño, pero claro, sí, cuando el cuerpo empieza a funcionar bien, claro, una de las primeras cosas que empiezan a mejorar es el descanso, pero tiene todo un porqué eso. Porque el cuerpo, para reparar y para generar nuevas células y para regenerarse en sí, lo hace a la noche, cuando dormimos, o al claro, mediodía, donde no, y le echamos la culpa al colchón, a la almohada, al que te acompaña. Es porque estás mal. Claro. Es porque estás mal. Pero entonces eso de levantarse mejor ya te predispone de otra forma. Claro. ¿Sí?
y después cuando te permite hacer cosas que te permite caminar, que antes no podía, entonces sí, mira, ahora empecé a darle ejercicio al cuerpo y eso genera un montón de otros cambios en el Claro, cuerpo. señora, no es el colchón, es la columna que está para atrás. Vaya a verlo al quiropráctico Pedro Cantarelli, que ha venido hoy. Que incluso me voy a poner más derecha porque, viste, que me da la sensación, vos sos como, a mí me da como la impresión de que cuando hablas con un dentista te mira la boca, Ya. con un psicólogo que te psicoanaliza. Digo, vos mirás la postura de la gente. Sí, voy por la calle, sí, voy a decir, Los mirá. psicólogos me han dicho que no, que si querés ser analizado, que pagues la sesión. Ah, no, bueno, no, eso es otro En tu tema. caso, no sé. ¿Vos No, yo voy por la calle y vos te das cuenta, mirá, sí, fíjate, pierna corta derecha, cadera cruzada izquierda, pero ¿Eso porque se uno arregla? ¿También tiene solución? ¿Eso que hacía referencia sí, a las extremidades? En realidad, sí, a ver, no es que tenga solución ni que el objetivo sea corregir una pierna corta o una cadera cruzada, el chasis cruzado, como le digo yo, sino que es propio de estos desalineamientos vertebrales. ¿Por qué? Porque cuando empieza a desalinearse y se empieza a perder la alineación correcta de la columna, también empieza la cadera a rotarse, la cadera a inclinarse, el sacro a inclinarse, y eso genera estos cambios mecánicos en las piernas que se evidencian en el largo de pierna. Cuando nosotros medimos en la consulta, se ve que tenés pierna derecha corta, pierna izquierda corta 1 centímetro, 5 milímetros, y eso con los ajustes vas viendo que va mejorando y se va empezando a normalizar. Pero no es el objetivo que te quedes con la pierna alineada, sino que el hecho por ajustar las vértebras que están subluxadas, esto empieza a mejorar también. Bueno, imagínate que todos los compañeros de trabajo que están atrás de cámara están todo el día así en esta posición sentados con la mano en el mouse. Todos te van a hacer una consulta antes de que salgas, te aviso, Sí, muchas de las profesiones actuales no ayudan mucho. Pero como era nada, antes también pasaba lo mismo. Esta nota no te va a salir gratis. Yo creo que vas a tener una consulta por cada uno de los compañeros que están atrás de cámara. Totalmente. Eso nobleza obliga porque están todos los chicos dándose cuenta y se están tocando las vértebras, sobre todo las de arriba, ¿viste? Que como que afecta mucho más. Y tiene un porqué también, sí. Sobre todo cuando más arriba, más importante. Mira. Sí, porque toda la información que el cerebro elabora y las principales centros neurológicos que regulan el control de todo el cuerpo están en el cerebro, tálamo. La cara de los chicos atrás. Bueno, Pedro, me parece que te vas a quedar un buen rato más acá en Cables No traje la Sueltos. camilla, bueno. No, acá te lo resolvemos con algo, no hay problema. Porque son mangueros, mira, no te van a dejar ir así nomás. Pedro, ¿qué días estás atendiendo ahí en el Centro de Estética Integral? Recordanos la dirección y días y horarios. Hace muy poquito que estoy atendiendo, vos sabés que no sé la dirección, sé que es en el Sarmiento y la calle que es al frente del Super San José, en el Sarmiento al fondo, no me acuerdo. Ahí estamos viendo imágenes del Centro de Estética. Sí, estoy los días martes, todo el día, por la mañana y por la tarde. Y para la gente del interior, sobre todo, los días lunes a la mañana también estoy atendiendo aquí. Bien. Los demás días no estoy en la ciudad, voy a atender a Córdoba y hasta los fines de semana me voy a Córdoba porque yo soy el presidente de la Asociación Quiropráctica Argentina y a su vez también doy clases en el posgrado de quiropraxia. Entonces, como que bien movidito. Sí, me tiene atareada la profesión. Me gusta, ¿no? No es nada. Sí, se nota. No es nada forzoso, al contrario. No, además me encanta con tanto detalle que nos has ido contando todo para permitirnos conocer un poquito más. Realmente yo desconocía el 90% de todo lo que nos has contado. Pasa muy a menudo. Es una de las tareas que también tenemos como profesionales, el hecho de no solamente ser lo más específico y lo más profesional y exquisito posible a la hora de corregir la columna, sino también a la hora de difundir la profesión, que aquí en la Argentina está poco difundida, a veces hasta mal difundida. Entonces está bueno ir aclarando cosas, la gente que la duda que tenga, que se acerque al consultorio, que llame a Laurita y que le pida un turno para información. Eso no se cobra ni nada por el estilo. Pero que se saque las dudas que tenga. Yo en eso no tengo ningún, al contrario, me gusta. Ya dentro de poco también vamos a hacer algunas charlas informativas y demás, así que ya les vamos a estar comunicando también eso.
Bien, bueno, Pedro, y si bien me contabas que viajas mucho para Córdoba por todas estas actividades, sí, ya sos un hijo adoptivo de Anfunes, porque sí, te quedaste por acá. Ya estoy viviendo aquí, así que bueno, hace poquito, pero ya estoy arrancando. No, viste, esta ciudad atrapa, te lo aviso desde totalmente, ya. Y lunes sí, y martes entonces atendiendo en el centro de estética. Exactamente, sí. Bien, Pedro, ¿y qué tanto sabes? A ver, sabrás mucho de columnas, pero ¿qué tanto sabes de motos? No sé. Me encantó la risa honesta. No, nada. Ay, ¿De motos nada? Escuché la pregunta. ¿Hacen mal a la columna las motos? No. ¿No? No, el cuerpo es muy adaptable. Entonces, dándole las condiciones necesarias, se adapta. Me gustó y casi que zafó, sin embargo, se la vamos a hacer igual a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta que nos hacían los amigos del Club de Motos Clásicas y Antiguas de Anfunes? A ver. ¿Sabes en qué provincia se fabricó la primer moto Puma? Estoy entre dos, en Córdoba o San Luis. No sé, te vas a tener que quedar hasta el final de Cables Sueltos para saber, Pedro, porque no sé, yo esa no te la tenía, me agarró también desprevenida. ¿En qué provincia se habrá creado la primer moto Me juego Puma? por San Luis. No sé por qué. No sé por qué. No te la jugues, déjalo ahí en opciones. Bueno, perdón. Déjalo ahí en opciones porque me parece que está mejor la otra. Bueno. Pero bueno, qué gusto haberte tenido en estos Cables Sueltos, aprendimos un poquitito más. Bien, me encantó. Y queremos seguir aprendiendo. Totalmente, cuando gusten, estoy a su disposición. Así que me encanta, me gusta mi profesión, la amo y me gusta también hablar de ella y difundirla. Así que para lo que gusten y quieran saber de quiropraxia, aquí estoy. Bien, bueno, me encantó. Nos quedamos tomando unos mates con el quiropráctico Pedro Cantarelli, que está trabajando en el Centro de Estética Integral del esteticista María Laura Contreras, que también le mandamos un beso grande. Muy interesante el espacio de hoy. Le voy a dar unos matecitos, pero con el agua más rica, pura y cristalina, con el agua ultra pura.